Buenas, hoy 6 de agosto en nuestros especiales del año 5 vamos a hacer un capítulo especial porque hace exactamente 80 años, a las 8 de la mañana y cuarto de un 6 de agosto, estalló sobre la ciudad de Hiroshima la primera bomba atómica de la humanidad y 3 días después, el 9 de agosto, sobre la ciudad de Nagasaki. Entonces hoy estamos recordando con toda la memoria del dolor lo que eso significó y lo que ha significado y lo que sigue significando en la historia de la humanidad y cómo eso partió completamente el siglo XX. Estamos en 1945, se está acabando la guerra. Alemania ya ha sido vencida, ya empezaron los bombardeos de Dresden, ya tenemos las conferencias de Yalta y en la conferencia de Potsdam. ¿Se acuerdan que les había dicho que durante la conferencia de Potsdam ha triunfado la prueba del experimento del proyecto Manhattan y ya Truman en ese momento sabe que cuentan con la bomba atómica y que pueden hacer una negociación todo lo dura y todo lo grave que quieran porque cuentan con el arma de la bomba atómica? Sin embargo, la bomba atómica no apareció ni 3 días antes, ni 4 días antes, ni fue un resultado de lo imprevisto de la situación de la guerra, aunque apareciese como una decisión que fuese la decisión definitiva para poder terminar con la Segunda Guerra Mundial. Hay todo un camino antes, el camino del proyecto Manhattan, el camino del proyecto Trinity, pero antes de eso está el 2 de agosto de 1939. Einstein le manda una carta, fíjese que es 2 de agosto del 39, todavía no estamos empezando la Segunda Guerra Mundial, que va a empezar el 1 de septiembre, es decir, en un mes, diciéndole que Alemania está desarrollando un arma que no puede quedar en las manos de Hitler cuando ya se vuelen los vientos de la guerra, porque es que sucedería un mes después. Entonces le dice eso. Entonces desde ahí empieza, digamos, como los Estados Unidos a verse involucrado en el hecho de que se esté desarrollando esta arma, teniendo en cuenta que los científicos que la están desarrollando, la mayoría son alemanes, el otro es italiano, Fermi, y el otro es Szilard, que es húngaro. Y entonces aquí esto se está cocinando, se va a cocinar como el proyecto Trinity, después se va a cocinar como el proyecto Manhattan mientras está durando la guerra. O sea, cuando la guerra está en todo su proceso, esto está como una especie de un elemento que se está cocinando como algo que en algún momento va a resolver de alguna forma el final de la Segunda Guerra Mundial. Porque ya desde 1942 están trabajando en esto. ¿Qué detona la guerra para la entrada de los Estados Unidos? El ataque a Pearl Harbor. Entonces acuérdense que el 7 de diciembre de 1941 la base aérea de Pearl Harbor es atacada. Ese ataque era esperado por muchos que querían que los Estados Unidos entraran en la guerra y por el mismo presidente Roosevelt, que decía, si el jardín de mi vecino, si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Entonces había digamos, como una necesidad de que Estados Unidos entrara en la guerra porque la situación de Europa era desesperada y el ataque a Pearl Harbor entra a los Estados Unidos en la guerra contra el Pacífico. Entonces, aquí hay varios escenarios para llegar a esta tragedia tan impresionante. Por un lado, Japón va a desarrollar un proyecto bélico gigantesco en todo el Asia. Va a desarrollar una cosa absolutamente impresionante, va a invadir a China, como lo hemos visto en los capítulos en donde hablamos de China. Va a invadir la Manchuria, que le va a rebautizar Manchukuo. Va a tener una
una campaña sumamente cruel en todo el Asia, lo va a hacer pues en todo el sudeste asiático, lo va a hacer también en Indonesia, lo va a hacer también en Birmania, digamos en Corea. Va a ser toda incluso hubo gente de Corea que fue esclavizada. Entonces Japón va a tener una participación terrible desde todos los puntos de vista en la Segunda Guerra Mundial. Alemania por su lado también. Entonces, y ambos tienen experimentos expansivos de unos niveles de violencia nunca antes vistos en la humanidad. Entonces, cuando Alemania se rinde incondicionalmente, que eso también lo vimos en nuestros especiales, cuando Alemania se rinde incondicionalmente el 9 de mayo ante los soviéticos y el 8 de mayo en Reims ante los europeos, falta en ese momento Japón. Japón no está, los ejércitos japoneses en tierra no están derrotados todavía y ya estamos en 1945 y ya la derrota de Japón se ve lejos en términos bélicos. Entonces, cuando se ven las imágenes de las películas que se hacen sobre la Guerra del Pacífico, siempre hay es una misma película repetida muchas veces porque esto es una pelea de acorazados contra portaaviones. Y es la misma pelea, isla por isla, cada una de las islas del Japón hasta llegar a suficiente distancia para poder atacar a Tokio. Esos ataques se van a hacer desde dos islas, Iwo Jima y Okinawa. Pero ya el nivel de batallas de Okinawa, en Okinawa van a morir 250.000 personas en 2 semanas. Y van a morir uno a uno los Estados Unidos, es decir, un gringo por un japonés. Normalmente ellos se meten en guerras donde mueran 25-1, 50-1, 40-1, pero uno a uno, como en Okinawa no les ha pasado, es un tipo de guerra que es aterradora y los japoneses no se rinden porque para ellos la rendición es más grave que la muerte. Entonces, ellos pueden asimilar la muerte, es parte de su cultura, pero la rendición no. Entonces no se rinden y la cosa va muy, muy tenaz. Y de ahí en adelante lo que quedarían 6 meses más de guerra en este proporción de muertes llevaría un número inmenso y ese número de vidas sería de estadounidenses. Es decir, esto ya es la guerra de los Estados Unidos en el Pacífico, ya no es la guerra de los Estados Unidos en Europa con los aliados. Ya eso ya pasó, ya se resolvió con la rendición incondicional. Es la guerra de los Estados Unidos contra el Pacífico, contra Japón. 2 proyectos de expansión, el proyecto japonés y el proyecto de los Estados Unidos. Entonces, el costo político de esa guerra ya sería por cuenta de los Estados Unidos casi que exclusivamente. Entonces hay una cantidad de cosas que van sucediendo porque todo está pasando al mismo tiempo, está terminando la guerra. Hemos visto que entre las conferencias de Potsdam y Yalta va a morir Roosevelt y la muerte de Franklin Delano Roosevelt nos hace suponer miles de veces que esto hubiera podido terminar de otra manera, que esto que hubiera podido tener otro tipo de solución, pero muere él y sube Truman. Entonces por eso estábamos hablando que en la conferencia de Potsdam ya no son los mismos aliados, está Stalin, pero está Truman por los Estados Unidos y está Attlee por Inglaterra, ya no está Churchill perdió las elecciones, el hombre que los llevó a la victoria no sería el que los llevara a la paz, Roosevelt murió y lo reemplaza a Truman, que es un tipo completamente diferente a Roosevelt, porque Roosevelt era un estadista de talla mundial. Era un hombre que de todas maneras era capaz de concebir su tiempo, su época y su papel en la historia. Truman es el que lo va a reemplazar. Truman es un personaje con unas características completamente diferentes. Entonces, para el momento en que ha triunfado el proyecto Manhattan, los Estados Unidos sabe que cuenta con la bomba atómica y se está pensando es cómo se debe terminar la guerra. Esto ya se venía previendo desde antes, pero ya es cómo se va a terminar la guerra. Entonces, las secuencias de lo que pasa es cómo se llega a esto. Nada de lo que les cuente, ni de ninguna manera que se los cuente, va a justificar lo que pasó, porque esto es injustificable. Simplemente vamos a hacer una narrativa histórica de las situaciones que nos van a llevar a eso, pero que la humanidad se haya enfrentado a eso es absolutamente inconcebible. Mother, do you think they'll drop the bomb?
va pasando en medio de la conferencia de Potsdam, cuando llega la palabra clave, el bebé ha nacido bien, ya se sabe que se cuenta con un arma de unas características inimaginables. Una vez que los científicos hayan terminado el proyecto, los militares lo cogen y los científicos no van a ser autorizados para tener ninguna capacidad de decisión sobre lo que se va a hacer. Entonces es un momento en el que están pasando muchas cosas y el hecho de que ellos ya tengan esta arma, que es un arma desconocida, les da una condición de poder muy grande. Ahora, por el otro lado, los científicos han insistido en que esta arma no debe usarse sobre población humana, que lo deben hacer sobre islas o sobre lugares deshabitados. Pero los científicos ya no tienen ninguna injerencia sobre la utilización de la bomba atómica una vez terminado el proyecto. Don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Por el otro lado, entonces se plantea cómo va a ser la rendición incondicional del Japón. Y la idea es que la rendición incondicional del Japón se va a hacer a través de la bomba atómica. Entonces van a planear cómo es que van a hacer esto. Ooh, babe, because mama's gonna help build the wall. Entonces lo que van a hacer es que le van a decir al gobierno japonés que se rinda incondicionalmente, que dé una rendición total, y el gobierno japonés responde con una, digamos, como una intermediación cultural difícil de comprender, algo que se llama mokusatsu, que significa que no es que no, pero tampoco es que sí, ¿me entiende? O sea, es una respuesta ambigua, una respuesta que dice no es sí, claramente nos rendimos incondicionalmente, pero tampoco es no lo vamos a hacer. Eso, en la radicalidad y en la polarización que la guerra trae, se entiende como un no. Entonces, o sea, eso no se discute más. Eso queda ahí como bueno, fíjese que se les dijo. En realidad, eso no es tan claro. Entonces viene el tema que vamos a ver, que es absolutamente terrible. Cuando uno va al museo de Hiroshima en Japón, entiende una serie de pasos históricos que se dieron con la bomba atómica que uno no los puede entender en otra parte, que solo en Japón se los explican a uno porque fue sobre su propia carne y sobre su propio hueso. Don't you cry. Mama's gonna check out all your girlfriends for you. Mama won't let anyone dirty get through.
Entonces resulta que lo primero que pasa es que los japoneses en el Museo de Hiroshima asumen la responsabilidad histórica de la guerra. Asumen, digamos, son varios cuartos. Cuando uno entra al primero, lo primero que uno hace es que uno llega y encuentra esa estructura retorcida, que es la que normalmente se evoca cuando se habla de Hiroshima, porque fue lo único que quedó en pie. Toda la ciudad quedó arrasada. Toda la ciudad quedó arrasada. Entonces, después de eso, uno ve los pajaritos de origami. Las grullas son el símbolo de la inmortalidad y de la salud. Y las grullas de origami tienen la leyenda de la niña Sadako, que enfermó de leucemia después de la bomba y le dijo a la maestra que ella no quería morir. Y la maestra le dijo a los niños de la escuela, ella iba a morir, la leucemia no tenía ninguna cura en ese momento, pero ella le dijo a los niños de la escuela que hicieran 1000 grullas para que Sadako no muriera, y a pedirle al cielo que algo así no volviera a pasar. Entonces es lo primero que uno ve. Y una llama ardiente que estará prendida mientras exista una sola bomba atómica en el mundo, porque los japoneses la tienen clara. Las bombas atómicas y los seres humanos no son compatibles y no pueden vivir en el mismo espacio, porque las bombas atómicas destruyen a los seres humanos, porque los seres humanos estamos hechos de átomos. Y esto es una reacción en cadena que bombardea el átomo. Entonces no hay manera de escapar de eso en tanto estemos biológicamente configurados como lo estamos. Entonces está lo que es en ese momento la llama ardiente. Luego uno entra y le van a mostrar el escenario, el contexto. Los japoneses estaban en una guerra terrible contra el Asia y contra el mundo, en un proyecto de expansión delirante. Entonces ellos reconocen eso, reconocen que esclavizaron personas de Corea que también murieron durante la bomba atómica, durante la bomba de Hiroshima. Y en la primera parte, en el piso de abajo, están mostrando todo el contexto en lo que va pasando. En la segunda parte, en el segundo piso, están toda la gente que ha luchado en el mundo contra las bombas nucleares, y está lo de Alder Marston, que es de donde sale el símbolo de la paz, que lo hemos dicho, pero que era el Comité de Desarme Nuclear, cuyo Committee of National Disarmament, que es el que va a dar el símbolo de la paz. Entonces ellos te cuentan todo eso en la primera parte. Está el reloj que se paró a las 8:15, y una sola foto, absolutamente pavorosa, y el resto es contexto. Este es el espacio de la pauta comercial. Este episodio fue posible gracias al apoyo de oyentes como tú. Te voy a contar cómo. Pues resulta que hay una plataforma en internet que se llama Patreon, donde uno puede donar a los creadores favoritos, charlas con otros seguidores y tener acceso a noticias exclusivas. Nosotros estamos allí con nuestra comunidad y está pensada para quienes quieren profundizar en la exploración de la historia. Puedes unirte totalmente gratis o puedes contribuir con algo de dinero al mes y apoyar los relatos que hacemos acá con tanto cariño. Conoce más en dianauribe.fm/comunidad. Entonces, ¿qué es lo que nos cuentan los japoneses? Los japoneses hacen un énfasis muy grande y lo hacen reiteradamente en el carácter experimental de la bomba. O sea, una de las cosas de todo lo aterrador que esto es que esto fue un experimento humano sobre población civil, sin ningún tipo de advertencia. Esto fue un experimento para ver qué pasaba. Por eso está filmado. Por eso hay un nivel de filmación absolutamente detallado, porque se quería saber cuáles eran los efectos sobre los seres humanos de una bomba atómica, y aquellos que iban a hacer del experimento era el pueblo japonés. Entonces, lo primero que hacen es buscar varias ciudades que no hubieran sido bombardeadas,
ciudades que no hubieran tenido ningún tipo. Los bombardeos van a ser absolutamente aterradores porque los bombardeos son de bombas de fósforo y de bombas de napalm sobre casas de madera y de papel. Entonces, esto es, digamos, como una cosa en donde la gente no tiene refugios, no tiene a dónde ir, porque la misma casa donde ellos están es inflamable frente a las bombas de fósforo y a las bombas de napalm. Entonces, debido a la destrucción tan absolutamente tenaz que en ese momento tenía el Japón, isla por isla los fueron destruyendo. Entonces, en ese momento había varias ciudades, todo esto es tan absolutamente macabro, había varias ciudades candidatas para la bomba atómica: Hiroshima, Kokura, Niigata, Nagasaki. ¿Sí? O sea, el solo hecho de que usted tenga en el mapa ciudades candidatas para una bomba atómica, ya estamos hablando de una cosa absolutamente macabra. Entonces, resulta que, ¿qué quieren decir esas ciudades? Ciudades que no hubieran sido bombardeadas nunca, cuya población no hubiera sido expuesta a los bombardeos, para que se supiera exactamente qué era lo que estaba pasando ahí, se pudiera filmar sobre la población y sobre la gente. O sea, ahí ya estamos hablando de una atrocidad de enormes proporciones con un carácter totalmente experimental. Esto es importante señalarlo porque cuando triunfa el proyecto Manhattan, y en el relato que normalmente se hace y por los resultados de la rendición incondicional del Japón después de las dos bombas atómicas, hay una glorificación de la bomba atómica como un gran logro de la humanidad, como si algo demasiado importante hubiésemos sido capaces de conquistar. Conquistamos la posibilidad de destruirnos como especie. Eso fue lo que conquistamos, no por la energía atómica en sí misma, sino por el uso bélico de la energía atómica. O sea, descubrimos una cosa tan grande como el átomo y la energía atómica y se nos ocurre echárselo a los humanos, hombre. ¿Cómo te parece? Entonces, esto es una cosa muy impresionante. Esto puede tener todos los matices geopolíticos que tú quieras. Todas las glorificaciones y las justificaciones y la emoción de que triunfó el proyecto Manhattan y los 1000 soles del Bhagavad Gita que dice Oppenheimer haber visto cuando vio estallar el proyecto Manhattan. Todo lo que tú quieras, el orgullo de los científicos, pero lo que pasó es aterrador y nada puede quitar eso. Entonces escogieron Hiroshima para la primera bomba. Esa bomba va a hacer, esto es lo premeditado, durante muchos días va a pasar un avión. Ese avión va a pasar sin disparar, de manera que la población se acostumbre y al no sentirse bombardeada no se asuste y no huya, no se esconda, no vaya a los refugios, no se proteja. Entonces, de ver pasar el avión, se van acostumbrando a que el avión pase todos los días. Y por eso,
Ese 6 de agosto a las 8:15 de la mañana la gente estaba yendo a su colegio, yendo a su vida cotidiana. Había una cantidad de adolescentes en un puente que estaban yendo hacia sus colegios y tenían sus uniformes y la vida continuaba. Y en ese momento cae la bomba, el avión se llama el Enola Gay, el piloto tiene la orden de dar un giro de 180 grados porque es una bomba completamente nueva que no se parece a ninguna de las bombas que se han utilizado antes, porque no va a estallar en contacto con el piso por la gravedad, sino va a estallar en contacto con el aire. Entonces usted tiene que alejarse de ahí porque eso no va a estallar cuando llegue al piso, esto va a estallar cuando entre en contacto con el aire. Y usted tiene que haber dado un giro y filmar desde la distancia lo que está haciendo ahí. Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces cae la bomba y empiezan todos los efectos. Hay muchas cosas que no se conocían en ese momento y que en últimas formarían parte del experimento, y era la radiación, las mutaciones genéticas, la lluvia ácida, el invierno nuclear. O sea, esto es el fin del mundo, lo que va a pasar ahí. Entonces cae la bomba atómica. La gente, por la intensidad del calor y del fuego que produce la bomba atómica, la gente va a quedar pintada. O sea, las personas que estaban vestidas de negro van a quedar untadas, literalmente, sobre las paredes y sobre los metales. Y la gente va muriendo con los días, primero 50.000 personas, finalmente van a ser 70.000 personas, poco a poco van empezando a morir, se quema el río y la gente se mete en el río pensando que en el río se va a sanar, y en el río está toda la radioactividad, así que en el río se consumen y se queman. Entonces ocurre una cosa que nadie ha visto nunca antes. Entonces cuando uno va al Museo de Hiroshima, primero le cuentan el contexto, le cuentan lo que pasó, el carácter experimental. Es que acostumbraron a la población a no reaccionar frente al avión. No hubo ninguna advertencia para la población, no hubo ningún intento de evacuar la ciudad, no hubo ninguna forma de entender que los civiles iban a vivir una cosa que nadie se había imaginado. Y eso queda como el acto final con el que terminó la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un ataque a población civil desprevenida, de una manera sistemática, para medir los efectos, para poderlos filmar, para saber qué disponibilidad les daba a ellos bélica, porque ya la Guerra Fría se veía venir también en ese momento. Entonces, en el museo te dan todo el contexto. Cuando ya has visto la estructura, cuando ya has visto la llama eterna, cuando ya has visto las grullas de origami, y cuando ya has visto el contexto político en que sucedió la bomba, ahí sí te llevan al cuarto donde están los efectos de la bomba. Esto ya es el último círculo del infierno, porque ahí es una cosa aterradora, porque la gente de Japón donó su ropa para que se vea lo que está pasando. Ahí hay ropa de bebé, ahí es donde está el invierno nuclear, está el impacto de la bomba, que el cielo se oscurece, empieza una lluvia ácida. El aire se envenena, el agua también. Los árboles van a morir. Los árboles se dice que en 75 años no iban a crecer otra vez, y los árboles, tanto como los sobrevivientes, se les llama los árboles Hibakusha, y en el parque de Hiroshima están los árboles que volvieron a crecer como un bosque, y el crecimiento de los árboles como un bosque se toma como un gran triunfo de la vida, y los árboles tienen los mismos nombres que los sobrevivientes y también se les llama Hibakusha porque ellos también sufrieron toda la destrucción atómica. Entonces, esto es la cosa más aterradora que uno se puede imaginar. Y después, 2 días después, va a ser la bomba de Nagasaki. La bomba de Nagasaki tiene una serie de características, y es que estaba en las otras ciudades que iban a ser puede ser la de Kokura. Hay un dicho en Japón que dice que tienen la suerte de Kokura. La suerte de Kokura es que esta ciudad iba a ser la segunda que iba a ser bombardeada, pero ese día había una niebla y el aire no había visibilidad, y como no había visibilidad, entonces escogieron la tercera opción, que fue Nagasaki, y por eso a Kokura no le tocó. Entonces dicen que cuando alguien tiene una suerte extraordinaria es que tiene la suerte de Kokura. Entonces ellos van allá. Ahora,
no existe ninguna justificación para Hiroshima, pero si la hubiera, lo de Nagasaki es absolutamente increíble porque ya saben lo que pasó. Entonces, la segunda bomba atómica, 50.000 personas en la segunda bomba atómica de destrucción. La destrucción sobre Nagasaki es ligeramente menor porque Nagasaki tiene montañas, mientras que Hiroshima es completamente plana. Entonces, en Hiroshima quedó devastado absolutamente todo. Y en Nagasaki, algunas de las cosas que el relieve logró de alguna manera proteger. Pero viene lo de Nagasaki no se habla. Nagasaki es como una consecuencia, Nagasaki es como un otro día que también hubo una bomba. No, Nagasaki es una barbaridad. Nagasaki es un horror. Nagasaki es tan terrible como Hiroshima. Nagasaki es innecesaria. Ya habían lanzado una bomba atómica, ya habían visto lo que era eso y la segunda estaba programada. Hay muchas razones que la lanzaba Estados Unidos para que Estados Unidos se asegurara que ellos eran los que ganaban la guerra y no la fueran a ganar los soviéticos, que habían ganado la guerra físicamente en Europa con las batallas de Stalingrado y de Kursk y con la rendición incondicional del día de la victoria. Ya aquí lo que se está jugando es cómo va a ser la geopolítica de la posguerra y cómo van a ser los bloques de poder posteriores, que es el contexto en el que empezamos hablando de las conferencias de Yalta y de Potsdam como el punto de partida de la organización del mundo de la posguerra. Entonces esto ya es con miras al CBY, como voy yo. Entonces ahí empiezan, y por eso, por múltiples razones, se habla de Nagasaki, pero es que en Nagasaki ya había pasado la bomba de Hiroshima, ya han pasado 2 días. Entonces, y le habían dicho a Lord Mountbatten, prepare la rendición incondicional del Japón, y él no sabía de qué estaban hablando, cómo era posible que Japón, que no estaba derrotado militarmente, fuera a tener una rendición incondicional. Entonces, ahí en ese punto, ellos efectivamente van y le piden la rendición incondicional del Japón, y el emperador Hirohito, que en ese momento era un dios, es el Tenno, y ellos tienen una religión que se llama el shintoísmo. Y en la religión que se llama el shintoísmo, el Tenno es una figura sagrada, es un dios. Entonces hay toda una grabación de cuando el emperador va a hablar por la radio, él no se metía en política, y cuando va a decir que acepta la rendición incondicional del Japón. Y entonces hay toda una historia de que iban a robarse las grabaciones porque había una fracción del ejército que no quería la rendición. Para los japoneses la rendición es mucho peor que la muerte. Rendirse incondicionalmente es peor, mucho peor que haber muerto. Entonces aceptar lo inaceptable son las palabras de Hirohito. Aceptar lo inaceptable porque ellos no pueden concebir la vida después de la rendición, pues tanto que el trato a los prisioneros que ellos tenían era un trato aterrador, porque los prisioneros, en tanto se habían rendido, dejaban de ser humanos para ellos, y por eso los trataban sin ningún carácter de personas. Los nazis también, por la raza superior, y estos porque consideraban que quien se había rendido ya no era humano. Entonces ya no tenían ninguna consideración como persona por los prisioneros en ninguno de los campos en donde hubo prisioneros. Entonces, en ese momento, para ellos la rendición incondicional es absolutamente inconcebible, es algo que no puede venir, y al emperador le toca dar esa orden. Al otro día, y esa fue la primera vez que un dios ha hablado por la radio, cuando la voz del emperador les dice que hay que aceptar lo inaceptable, que Japón se ha rendido incondicionalmente. Japón, que tenía la esperanza de pactar con la Unión Soviética, pero una de las condiciones de las conferencias era que la Unión Soviética le declarara la guerra a Japón, cosa que va a hacer poco tiempo antes de la bomba y que no les da ninguna salida, porque ellos esperaban que la Unión Soviética pudiera hacer una carta de negociación que no los llevara a la destrucción total de la nación. Pero no fue así, porque ellos habían pactado en las conferencias que le iban a declarar la guerra a Japón. Así que a nivel geopolítico, esto va haciendo cómo se van poniendo las cartas en el tablero para el mundo de la posguerra. A nivel geopolítico, esto es que van a salvar vidas. El argumento es aterrador.
porque la idea era que si las condiciones de guerra que faltarían para derrotar al Japón se daban de la manera que se dio la batalla de Okinawa, Okinawa fue como un pivote para tomar la decisión de cómo y cuándo lo iban a hacer, porque decían, después de Okinawa, esto no puede pasar. Sí, o sea, Iwo Jima y Okinawa, que ya eran las islas desde donde se podía bombardear Tokio, ya el nivel de batalla, a medida que se iban acercando ya a Tokio, las condiciones de guerra se hacían muchísimo más graves y muchísimo más dolorosas para los mismos norteamericanos, que ellos decían en una entrevista, uno de ellos decía, los estadounidenses estaban dispuestos a morir pero por su país, pero querían vivir, mientras que los japoneses lo que querían era morir. Y los kamikazes, cuando reclutaban a los kamikazes, entonces les decían, le preguntaban al que los reclutaba si él no quedaba triste por haber reclutado muchachos jovencitos que van a ir a la muerte, llenos de explosivos que caían sobre la línea de flotación del barco y lo volaban, y se volaban con él. Y él decía que no, que lo curioso era que los que quedaban tristes eran los que no habían sido seleccionados porque habían perdido la oportunidad de morir por el emperador. Pues ahí se manejan unas lógicas que uno no puede ni siquiera imaginar. Entonces, a nivel geopolítico, se maneja esto como una gran conquista histórica de los Estados Unidos, porque terminó la Segunda Guerra Mundial con la rendición incondicional del Japón, con la bomba atómica, con un arma que le permite un nivel de negociación enorme en las conferencias, con una situación económica absolutamente privilegiada porque ellos no tuvieron economía de guerra. La guerra no fue en los Estados Unidos, entonces ellos no van a gastarse 15 años en reconstrucción como se gastaron los europeos, que quedaron en cenizas con el alma rota. Esa experiencia existencial aterradora que decía Sartre, que la vida antes de nacer no éramos nada y después de morir no éramos nada, y la vida era un intermedio entre la nada y la nada, de dudosa importancia. Esa sensación de los europeos del suicidio de la razón, de la oscuridad del alma. Eso no lo vivieron los norteamericanos, los Estados Unidos vivió la victoria, los grandes desfiles, la coronación, porque la bomba atómica les había dado la carta del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces esto a nivel de miniseries, a nivel geopolítico, la gran aventura del proyecto Manhattan, que aún en la misma película de Oppenheimer se hace mucho más énfasis en el triunfo del proyecto y en el juicio de si él era o no comunista, que en ese momento ya era la siguiente batalla bipolar que se venía, que en el horror que hicieron sobre el pueblo japonés. O sea, el horror que hicieron sobre el pueblo japonés, que casi no es de lo que se está tratando esto. Esto se está tratando de todo el escenario geopolítico que hay alrededor. Sin embargo, las imágenes quedaron en la impronta de todos aquellos que vivimos el siglo XX. Y es importante contarles porque esas imágenes se difuminan con la llegada del siglo XXI. Ya cada vez es menos frecuente ver las imágenes de Hiroshima, con la que todas las personas que nacimos en este planeta durante el siglo XX crecimos, porque nos quedaron en la impronta de lo que fue el siglo XX. Entonces, usted puede echarle toda la carreta geopolítica a esto. Y usted puede decir que con esto ganaron la Segunda Guerra Mundial, que 6 meses más de guerra hubieran generado un nivel de sufrimiento mucho más grande y que estábamos en 1945 ya, y que para entonces habían muerto 50 millones de personas. Todo eso es verdad, que ese es el fin de la guerra, y en la medida en que es el fin de la guerra se ahorra todo el sufrimiento de la continuidad de la guerra en esa escala y en ese momento. Todo eso es verdad. Pues no le quita a usted que arrojó sobre población civil inadvertida, desarmada, después de haber sido bombardeados con fósforo blanco en todas las demás ciudades, una bomba atómica. Entonces, el problema de la gente de Hiroshima y el problema de la gente de Japón al otro día no era dónde iban a comer, no era dónde iban a dormir, no era qué era lo que iban a hacer. El problema era que habían perdido la voluntad de vivir. El problema era que ya no se querían levantar. El problema era
que había perdido todo el sentido, la vida. Entonces empezaron a matarse. In the place where our old home village was destroyed, we buried the charred bones of our relatives. Oh, we must never allow, we must absolutely forbid another atom bomb to fall. Deadly rain gathers poison from the sky, and the fish carry death in the depths of the sea. Fishing boats are idle, their owners are blind. Deadly harvest of 2 atom bombs. Then landsmen and seamen, you must watch and take care that the 3rd atom bomb never falls. Entonces se fueron 200 personas frente al palacio Meiji del emperador y se hicieron el seppuku, se hicieron el harakiri para morir antes de preferir vivir bajo la derrota. Entonces el emperador, el Tenno, tuvo que dar la orden de vivir porque dentro de la religión shintoísta, que es única del Japón, la vida le pertenece al emperador. Entonces si el emperador te ordena vivir, tú tienes que vivir. Y eso salvó al Japón, o si no se matan todos. Entonces, esto digamos a nivel de Tokio del emperador frente al templo del emperador Meiji, pero en Okinawa se dice, cuentan historias en Okinawa, que el ejército le daba granadas a las familias para que se volaran antes de que llegaran los estadounidenses a tomarse Okinawa, donde todavía tienen una base que genera todos los problemas del mundo en la actualidad, Okinawa. Entonces, un país implota en su propia tragedia. Y después vienen las mutaciones genéticas, el nivel de quemaduras, es una cosa absolutamente aterradora, pero ellos más que todo perdieron la voluntad de vivir, no hay allá más para qué. Entonces, y después de la rendición incondicional, pues la vida misma había perdido sentido y la muerte era una alternativa para ellos a nivel masivo. Entonces en Hiroshima hacen la alcaldía de los oficios inútiles. La idea era que las familias que habían sobrevivido se pusieran a trabajar juntas haciendo origami para que a las 6 de la tarde, cuando pasaran los de la alcaldía, tuvieran lo que hubieran hecho durante el día y hubiera valido la pena levantarse para algo. Entonces, o sea, la huella psíquica, la memoria colectiva del Japón, de lo que fue la bomba atómica, es una cosa que nosotros no podemos imaginar porque es la destrucción total y definitiva de un pueblo que ha vivido el horror que es inimaginable, incluso para la especie. De ahí viene el tabú de la bomba atómica, que las bombas atómicas no se pueden echar porque no tienen vuelta atrás. Son absolutamente aterradoras y sin embargo se van a volver una carrera armamentista. Entonces, los japoneses quedan absolutamente aterrados. Después de eso los humillan, les piden que por favor dejen al emperador y dejan al emperador. Ellos quedan en un estado de estupor absolutamente aterrador y después van a quedar invadidos por los Estados Unidos en condiciones, una rendición incondicional es la humillación máxima. Porque las personas no tienen derecho a nada. Una rendición incondicional es haber perdido el derecho a la palabra, el derecho a todo. Entonces, el Japón, ante el estupor de estas 2 bombas atómicas, queda en un estado de postración espiritual, emocional, física, absolutamente inimaginable. Se rinden incondicionalmente, efectivamente. Los ejércitos siguen estando no derrotados en tierra, pero una vez que se haya rendido el emperador, no tiene ningún sentido que ninguno de los ejércitos peleen. Hubo muchas divisiones respecto de esto, hasta que ya se dio la orden de la rendición incondicional. Con el cuento de que los ejércitos podían rebelarse en tierra fue que se hicieron las guerras de Vietnam y de Corea, separando por el paralelo 38 de Corea y más adelante por el paralelo 17 de Vietnam, que tenían que ver en un principio con el hecho de que los ejércitos japoneses todavía estaban intactos en tierra.
Entonces resulta que después de esta cosa tan absolutamente terrible, lo que van a hacer los japoneses cuando ya llegan los Estados Unidos, cuando les hacen firmar la derrota en el barco Missouri, cuando están hablando si le quitan o no la espada al samurái, ellos ni siquiera entienden de lo que están hablando cuando se habla de estos simbolismos, cuando las mujeres se prostituyen, cuando se considera que las geishas, que no tienen nada que ver con la prostitución, porque eso es una característica cultural japonesa del periodo Edo que no tiene equivalente en Occidente, ¿sí? Porque eso es otra forma de conducir las relaciones. Entonces, Occidente no tiene con qué comparar eso. Entonces lo compara con la prostitución, prostituyen a las mujeres japonesas. Acá, digamos, con toda la población física, digamos, como espiritualmente. Entonces los japoneses después de esto se ponen a pensar. Los japoneses son budistas también, son budistas zen y son shintoístas. En el budismo no hay apegos. Eso quiere decir que usted no odia, porque el odio es un apego. Entonces los japoneses se van a poner a pensar, si los Estados Unidos los derrotaron de una manera tan aterradora, lo hicieron porque son tecnológicamente superiores. Entonces vamos a aprender de los gringos qué es lo que hacen. Entonces dedican toda la energía, una vez que deciden vivir, lo primero era que había que decidir vivir, porque si no deciden vivir, pues no hay nada. Entonces deciden vivir. Y una vez que deciden vivir, ¿cómo van a vivir? Ellos no van a poder hacer ejércitos como no lo van a poder volver a hacer los alemanes. La prohibición de ejércitos y el cambio de paradigma garantiza que la reconstrucción de Japón y la reconstrucción de Alemania hayan sido experimentos civiles, democráticos, que llegan a otro tipo de mirada del mundo y que nos enseñen que las sociedades pueden aprender de las guerras a generar otros modelos de desarrollo diferentes. Entonces ellos van a cambiar la espada de los samuráis por los portafolios. Van a hacer la teoría Z, en donde todas las personas que están en una empresa son tan importantes, desde el barrendero hasta el presidente, porque en la medida en que cada uno haga su trabajo, la empresa va a funcionar. Las corporaciones, las empresas van a empezar a generar como los núcleos familiares de lo que antes eran los clanes. Cambian de paradigma, deciden aprender, transformar, perfeccionar y hacer las cosas mucho mejores. Vamos a aprender de los gringos y los vamos a superar. Y cuando los superemos, les vamos a ganar en sus países, en su país, la guerra tecnológica. Vamos a trasladar esto a la tecnología y vamos a hacerlo de una manera tal que es en otro nivel y en otro sentido en donde nosotros vamos a encontrarnos con ellos en la historia. Entonces cuentan la historia de un gringo que llevó, de un norteamericano que llevó un radio inalámbrico a que lo arreglara porque se le dañó a un pueblo chiquitico. Y en el pueblo, entonces lo que hicieron fue arreglar el radio, lo copiaron, lo aprendieron y a los 4 meses todo el pueblo tenía radios inalámbricos. Ellos, que tienen el arte de la miniatura, empezaron a utilizar los transistors con una tecnología que hacía mucho más eficiente y más pequeña el alcance de los radios. Y van a empezar a hacer una gran cantidad de cosas y se ponen frenéticamente a reconstruir Japón entre todos, en un trabajo en equipo, a mejorar sus técnicas ancestrales para que todo el mundo pueda tener trabajo, y crean un enorme proyecto social de salir adelante de los horrores de la ceniza como ellos pueden hacerlo. Ellos están acostumbrados a las destrucciones porque ellos tienen unos espíritus muy graves, que son los kamis, porque ellos tienen tsunamis, ellos tienen volcanes, ellos tienen terremotos, ellos tienen todas las fuerzas de la naturaleza, atacan al Japón. Así que ellos están acostumbrados a convivir con la destrucción, porque les toca muchas veces. Entonces ellos tienen un mundo invisible. Cuando usted ve un tori, un portal en Japón, es un indicador de que ahí está el mundo invisible. Para ellos existe un mundo invisible donde se teje la realidad, y existe un mundo fáctico que es el que uno ve, que es donde las cosas tienen la forma
con las que uno se relaciona con las cosas, pero hay un mundo invisible ahí. Dicen que la obsesión tan impresionante que tienen los japoneses por la belleza es la de apaciguar los espíritus de los kamis, que pueden llegar a ser tan absolutamente aterradores entre ellos. Entonces ellos se dedican a todo esto y empiezan a transformar en belleza y en tecnología lo que ha sido el horror. Eso es una alquimia muy poderosa. Cuando van a hacer las Olimpiadas en Tokio en 1964 y le van a demostrar al mundo que ellos han salido adelante del horror, van a tener un invento en las Olimpiadas que nadie se imagina: la cámara lenta. Ellos van a desarrollar la cámara lenta y esto sí es la locura furiosa, porque imagine el deporte no es concebible sin la cámara lenta. Eso es lo que ellos van a poner y empieza hasta que todo va a ser Made in Japan. Y Deep Purple va a sacar el álbum que se dice Made in Japan. Entonces ellos van a conquistar el futuro de las cenizas del pasado a través de un aprendizaje histórico durísimo. Entonces, así alguna vez hemos hablado de que toda la historia de Cuba está cantada. Y en cada uno de sus sones y sus trovas y sus canciones se puede seguir el rastro de todo lo que ha sido el proceso de Cuba sobre la tierra, el equivalente a la gran banda sonora que tienen los cubanos para contar toda su historia es el anime en Japón. A través del anime, a través de las grandes figuras, a través de la princesa Mononoke, a través de todo eso es que uno ve lo que pasa. Hay una película que nos habla del dolor de la guerra, que es La tumba de las luciérnagas. Esa película es hecha en los 80s y esa película nos muestra la guerra, el horror de la guerra, de la destrucción, el dolor, pero no lo muestra a través del amor, no lo muestra a través del cuidado, no lo muestra a través de la lealtad, del cariño, de un hermano que trata de que su hermanita, de salvar a su hermanita que queda solo con ella, de la inanición, de la precariedad, del horror, y se ven los bombardeos de las... Esto es en Kobe. No está directamente relacionada con la bomba atómica, pero sí está relacionada con toda la destrucción del Japón. Y se muestra cómo se va destruyendo todo y cómo van cayendo los pedazos de país que están bombardeados con las bombas de fósforo, el nivel de heridas que tiene la gente, la forma tan aterradora como mueren quemados día a día, la manera como el hambre se va haciendo, se va abriendo paso entre todo y cómo se tiene que endurecer para poder ayudar a su hermanita. Y esto va a ser tan conmovedor, tan hermoso, tan poético, tan conmovedor, tan profundamente triste, que entre la belleza y la tristeza de la película le consumen a uno el alma y uno no sabe si estar agradecido por la poesía que ha visto o destrozado por la tristeza en la cual se lo cuentan a uno.
entonces resulta que la guerra es la misma. La guerra es la misma para todo el mundo. El nivel de destrucción, los niños en la inanición, es el mismo para todo el mundo, independientemente de cuál sea el discurso de la guerra, que los japoneses hayan creído en el emperador y que aún en la miseria en la que estaban todavía estuvieran creyendo en la voluntad del Tenno, independientemente de que los alemanes hayan crecido en las razas superiores, independientemente de que los aliados se hayan sentido moral, física y militarmente victoriosos y digamos del lado correcto de la historia, todo el mundo vivió el horror que uno ve en la tumba de las luciérnagas, porque la guerra es eso. La guerra es el horror, la guerra es la muerte, las heridas que se van a prolongar de generaciones en generaciones, porque está comprobado que las huellas psíquicas de la guerra se traducen en dolores para las siguientes generaciones que no comprenden cuáles son sus traumas porque no se ha hablado de lo que llevan, que es el dolor de la guerra, el hambre, el horror, lo que es la inanición, lo que es el hambre. Hay una escena que es particularmente simbólica y es donde hay una sandía que ponen en el pecho de la niña. Esta película es de hace 40 años, no tiene nada que ver con lo que ahí es y tiene todo que ver con lo que hoy es. Y tiene todo el simbolismo de lo que hoy es. Y por lo mismo, porque estamos viendo la guerra y estamos viendo el hambre día a día y estamos viendo el horror y estamos volviendo a repetir las imágenes de lo que soñamos que nunca iba a ser y de lo que se trató la Segunda Guerra Mundial, de no volver a repetir nunca más esto. Una bomba atómica es algo que ninguna persona en la especie humana debe vivir. No es un juego, no es una glorificación, no es un triunfo de la ciencia, no es un triunfo del espíritu humano. ¿Cómo puede llegar a ser un triunfo del espíritu humano? La capacidad de destruirnos de la manera más cruel posible. O sea, hay que mirar esto con unos ojos que no sean los ojos de la glorificación de los victoriosos, sino que sean con los ojos del horror a la especie misma. Se abrió la puerta de las bombas atómicas y la especie encontró el camino hasta su propia destrucción. Y de ahí en adelante, en lugar de renunciar a hacer bombas atómicas, porque es inconcebible que se hayan hecho o se hayan lanzado, se entusiasmó y se creó la carrera armamentista. No, qué tan bueno, hagamos más. Entonces, por eso es que empezaron las marchas en Aldermaston, Inglaterra, en 1958, para marchar de Londres a Aldermaston, para llegar al lugar donde se estaba fabricando la bomba atómica de los ingleses, en la carrera del rearme nuclear de la OTAN. Entonces, ahí es cuando se crea el Comité de Desarme Antinuclear, Committee of National Disarmament, CND, cuya logo estilizado es el símbolo de la paz. Ese símbolo de la paz que se acuñó en Aldermaston es que el que vaya Rusty va a llevar a los Estados Unidos y es el que va a ser también el símbolo para parar la guerra del Vietnam en la siguiente generación, y es el que es el símbolo universal de la paz. Y es un recordatorio de que una cosa de estas no puede volver a pasar, pues se nuclearizó la OTAN. Y entonces empezó una guerra fría con la bomba atómica como pelada de dientes. ¿Cómo le parece que yo tengo una bomba atómica y cómo le parece que yo también? Entonces, en la medida que tenemos dos bombas atómicas, no nos las vamos a echar porque ahí se acaba el juego, sino que vamos a amenazar con que nos las vamos a echar y vamos a poner a todos los demás pueblos a pelear en nombre de nuestros conflictos. Pero no vamos a hacer guerras frontales porque la bomba atómica hace que no puedan ser así. Entonces, así fueron los 48 años de la Guerra Fría. Pero entonces creímos que habíamos aprendido algo de esto. Y entonces llegó la disolución de la Unión Soviética y luego va a llegar la cumbre de Reykjavik, en donde se retiran de los pactos de los arsenales en las noches en que pudimos dormir tranquilos en los 90s.
Pero entonces otra vez vuelven con la historia de las bombas atómicas en este momento, otra vez vuelven con la idea de volverse a armar las dos sociedades que habían aprendido de los horrores de la guerra y de la locura del rearme, como una cosa que los llevó al abismo. Gente que venía de los últimos círculos del infierno, que a través de un frenesí militarista se metieron en las peores pesadillas y nos metieron a todos como especie. Hoy día parecen no recordar lo grave que significa una carrera armamentista, lo grave que significa armar a un continente como Europa, que en 2 guerras mundiales mataron 70 millones de personas. Oye, ¿eso no es suficiente? 50 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones de personas en la Primera, y 50.000 y 70.000 muertos en la bomba atómica en un solo día. O sea, ¿qué de todo eso no nos enseña la locura de volvernos a meter en una carrera de rearme? De volver a estar echando discursos bélicos, de pedir porcentajes para los ejércitos que se sacan del bienestar social. ¿Qué de lo que vivimos no queda claro para que 80 años después todavía estemos hablando de volvernos a armar y volvernos a mostrar los dientes con las bombas atómicas? Cuando la pobre de Polonia, que ha vivido todos los infortunios de la historia, dice que quiere bombas atómicas disuasivas, las bombas atómicas disuasivas son tan terribles como las agresivas. Y la idea de que hay una bomba atómica limitada que solamente estalle en el pueblo donde nació alguien, pues no es posible ni es real, porque todos estamos hechos de átomos. Entonces, ¿cómo garantiza usted que la reacción en cadena que disuelve los átomos disuelva los átomos del otro y no del suyo? Eso no tiene sentido. Como arma no tiene sentido. Como disuasión es demasiado aterrador. Como dinero, por eso hablamos del texto de Gabriel García Márquez, El cataclismo de Damocles, en donde se habla, recuperando la figura griega del que tiene una espada que en algún momento le va a caer en la cabeza, de todos los años de pánico que vivimos durante los 47, 48 años de la Guerra Fría, pero además la idea de que eso fue una cantidad increíble de dinero que se invirtió en armamento, en ojivas nucleares, en terror, que hubiera podido salvar al mundo del hambre. Y lo que dice García Márquez en ese texto es que el solo hecho de que se hagan bombas atómicas ya nos priva a la especie de una gran cantidad de recursos que en usos pacíficos nos habría ayudado a resolver problemas de la humanidad que todavía no hemos resuelto, como el hambre. Si en este momento, en lugar de hacer bombas atómicas, nos diera por tratar de enfrentar el cambio climático y poner todos los recursos de los que tenemos disposición y de conciencia y de espiritualidad para habitar un planeta sostenible, en lugar de hacer bombas atómicas para volvernos a amenazar con las bombas atómicas, tendríamos un rumbo posible y viable para nosotros como especie. La bomba atómica también es un símbolo de la soberbia, de la oda a la destrucción, de la crueldad extrema, de la banalidad de la vida, la banalización del mal que llamaba Hannah Arendt, cuando se habla de las bombas atómicas con toda ligereza y cuando se considera que hacer bombas atómicas hace a los países más poderosos porque tienen más capacidad de destrucción sobre los otros, parece no haber entendido lo que pasó en Hiroshima. O sea, el recurso último de una bomba atómica, si la llegan a tirar, es la destrucción total y absoluta de un pueblo. ¿Qué victoria hay en eso? ¿Qué victoria hay en eso? El origen del budismo es que el emperador Ashoka ganó una batalla en la India de tales proporciones y con tal crueldad que se dio cuenta que no valía la pena el costo tan horrible por la victoria. Hizo la paz con los hombres y los animales y recibió en ese momento el mensaje de Gautama Buda. Entonces la idea es que 80 años después de la bomba atómica, reflexionemos,
Pensemos. Miremos todas las imágenes. En Nagasaki quedaron los muros de una iglesia que era cristiana, de unos cristianos que llevaban poco tiempo allá, y esa iglesia quedó en pie, después la reconstruyeron como símbolo de la ciudad. Hiroshima hoy es una ciudad súper pujante, es una ciudad reconstruida con los árboles allá, con la memoria intacta, la cicatriz puesta. Hay que volver a revisar lo que pasó en Hiroshima y en Nagasaki para volver a pensar en nosotros como humanidad, para volver a pensar en nosotros como especie, para volver a tener en cuenta que en este momento estamos viviendo una hambruna por genocidio y está sucediendo frente a nosotros y están sucediendo horrores en Ucrania, y que la respuesta a eso sea incentivar otra vez los vientos de guerra, volver con los discursos de llevar a jóvenes a los que ya se les había construido un futuro completamente diferente, a la posibilidad de que puedan volver a morir en la guerra, en la medida en que los grandes ejércitos están dispuestos para entrar en una confrontación bélica o no. Pero el solo hecho del esfuerzo bélico de hacerlos ya nos pone en un vilo que es al fondo del abismo. En los 80 años de Hiroshima, vamos a reflexionar, a volver a ver las imágenes, a ver ese río donde la gente se tiró, a entender qué es el invierno nuclear, qué es la lluvia ácida, qué son las mutaciones genéticas, porque condena a las siguientes generaciones, no solo quienes lo viven, sino las siguientes generaciones, porque la herida es tan aterradora que hirió la especie humana. No hay gloria en esto, no hay una victoria en esto. La victoria a ese costo es una victoria aterradora. En este momento que las imágenes de Hiroshima y Nagasaki se hacen más tenues a medida que se va avanzando en el siglo XXI y que las generaciones del siglo XXI no tienen esa imagen como una impronta permanente del horror y de los límites a los que la especie humana puede llegar en nombre de la soberbia y el poder, son ahora esta gente de las nuevas generaciones